Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que ya regresamos al MOSER después de una leve ausencia que tuvimos que irnos online por las cuestiones de la pandemia. Tenemos una invitada hoy, Alma Ramos. Estoy muy contenta y muy curiosa del tema. Alma es invitada de uno de nuestros voluntarios de la sociedad, de Fanny, que ya no debe tardar en llegar. Y bueno, pues Alma es egresada de la licenciatura de Ingeniería Agroindustrial por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Después hizo una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro también en el 2019, bastante reciente. Ha hecho estancias y ha participado en diferentes proyectos a nivel internacional. En general, pues su línea de investigación va acerca de la ciencia y la tecnología de alimentos, la microbiología e inocuidad de alimentos, antimicrobianos de origen natural, que es una de las cosas que hoy nos va a platicar, desarrollo e innovación de nuevos productos, microencapsulación de compuestos reactivos, determinación de vida en anaquel y técnicas de análisis y evaluación sensorial. Y actualmente ella es profesora en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero viene a platicarnos acerca de una bacteria que se esconde y que nos enferma de manera silenciosa. Silenciosa, exacto. Nosotros no la vemos, es el enemigo invisible, como dice el título de la charla, y sobre todo pues la encontramos en alimentos que consumimos muchísimo, como el quesito fresco que nos fascina en México. Pues muchísimas gracias, Alma, por aceptar la invitación. Te dejo la palabra. Ok, muchas gracias, Penélope, por la presentación. Y bueno, buenas noches a todas y a todos. El tema que vamos a platicar esta noche es dentro de la ciencia y tecnología de alimentos, parte de inocuidad de alimentos. ¿Alguien sabe qué es inocuidad? Pues sí, la higiene, ¿no? En cuanto al proceso, desde el almacenamiento, ¿no? La fabricación. La higiene del proceso, de la fabricación. ¿Alguien tiene otra? Pues también no sé si produce, por decir algo, que tienes una granja de truchas y entonces ya estas truchas que salen al mercado tienes que realmente, para poderlas meter al mercado, pues tienes que estar inocuas, ¿no? Que estén sin ningún virus o bacteria que pueda afectar al humano. Ajá, sí, exactamente. No solamente es la higiene, porque eso también va más como con la sanidad, sino es como la característica que garantiza que ese alimento no va a causar ningún daño a la integridad de la persona que lo consume. Entonces, los peligros que ponen en riesgo esta característica de inocuidad en los alimentos se pueden dividir en tres tipos, que son los peligros físicos, los peligros químicos y los peligros biológicos. Entonces, los microorganismos patógenos, como lo es Listeria monocytogenes, entran en los peligros biológicos. ¿Le cambias? Por favor. Entonces, estos microorganismos patógenos causan enfermedades transmitidas a través de los alimentos, se conocen como ETAs, y pues las ETAs constituyen uno de los principales problemas mundiales de salud pública. Estas ETAs pueden ser provocadas por bacterias, por virus, pero también parásitos, toxinas y productos químicos. Los principales agentes etiológicos o microorganismos dentro del grupo de bacterias, que no se ve nada, pero Listeria, Brucella y Vibrio cholerae. La siguiente. Además, cada año 550 millones de personas se enferman a partir de alguno de estos agentes etiológicos, y de esas personas también 230,000 mueren cada año. Además, el 50% de las enfermedades
que causan, de las enfermedades transmitidas por alimentos, son diarreicas, pero bueno, esto lo que significa es que no todas las enfermedades que se transmiten por alimentos tienen este tipo de síntomas, como la diarrea, causan muchos otros que también por eso es difícil a veces identificar que tenemos esa enfermedad y que es ese microorganismo y menos que es ese alimento, ¿no? Que es algún alimento determinado. La siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo es que sucede que los alimentos están contaminados y nos causan una enfermedad? Pues primero, a partir de que existen diferentes fuentes de contaminación, entre ellas encontramos desde el agua, la tierra, el aire, también la fauna nociva, que la fauna nociva vamos a considerar desde los animalitos domésticos, nuestras mascotas como perros y gatos, y también pueden ser ratas, incluso aves y los insectos, son fuente de contaminación. Y se fue la presentación, pero también el equipo y los utensilios son fuente de contaminación. El equipo y los utensilios que utilizamos que se utilizan para la fabricación, manipulación o preparación de todos los alimentos. Y otra fuente de contaminación también importante son los humanos. Nosotros mismos somos fuente de contaminación de los alimentos. Entonces, cuando decimos fuentes de contaminación, pues nos referimos a que en estas diferentes fuentes están todos estos diferentes microorganismos patógenos que a través de algún mecanismo de acción, de algún mecanismo de contaminación, que puede ser directa, de origen o cruzada, llegan al alimento. Siguiente. Entonces, una vez concretada la contaminación del alimento, existen 3 escenarios para el comportamiento de estos microorganismos. Esos 3 escenarios se pueden representar en un gráfico como este, que es precisamente, se llaman curvas de crecimiento o curvas de comportamiento de los microorganismos. Entonces, en estas curvas, si ven ustedes este eje, vemos números que nos indican la concentración o la carga microbiana, la cantidad del microorganismo, y puede ir desde no detectable, 2 logaritmos, hasta 8 o 9 logaritmos, y este eje nos representa el tiempo. Entonces, estas líneas que ustedes ven, lo que nos indican es la cantidad del microorganismo a lo largo de los días. Entonces, por ejemplo, en el día 0, aquí tenemos en este ejemplo, en esta gráfica, tenemos que hay aproximadamente 4 logaritmos de Listeria monocytogenes en el día 0, pero cuando va incrementando, va pasando el tiempo, en esta línea vemos que se incrementó y ahora tenemos hasta 8 logaritmos. ¿Puedes? Siguiente. Ahí le puse un buen de animaciones a la presentación y no... Ajá, ahí. Entonces, esta línea es desarrollo, cuando el microorganismo puede pasar, como que es libre y va creciendo, se desarrolla. Entonces pasa de cierta cantidad de células que se miden logaritmos a una más alta. También puede suceder este caso en el que nada más es una supervivencia del microorganismo. Eso quiere decir que se mantiene más o menos constante la cantidad de microorganismos, 4 logaritmos, y después de los 28 días siguen 4 logaritmos. Y el tercer caso, que es una disminución, cuando por alguna razón el microorganismo disminuye. De haber 4 en el día 0, en el día 28 puede haber no detectable o 1 o 2 logaritmos. Entonces, ¿de qué depende que los microorganismos en el alimento se desarrollen, sobrevivan o disminuyan? Siguiente. Depende de 2 elementos. Uno es el sistema microorganismo-alimento. La composición química del alimento va a propiciar el crecimiento o lo va a evitar, ¿no? O obstaculizar o disminuir. La composición química, quiero decir, como por ejemplo el contenido de agua, la actividad de agua, el contenido de proteínas, el contenido de carbohidratos, de lípidos, e incluso hay muchos alimentos que contienen sustancias antimicrobianas, ya de por sí. Por ejemplo,
El ajo y la cebolla contienen un compuesto que se llama alicina, y la alicina es un compuesto antimicrobiano. Entonces, si se contaminara ese ajo o esa cebolla, pues bueno, ya ese compuesto, el alicina, le ayudaría un poquito a que no creciera ese microorganismo ahí. Entonces, bueno, además de ese sistema microorganismo-alimento, también es la interacción con el medio ambiente inmediato, la humedad relativa, la temperatura y la composición del aire. Por eso es que incluso los productos de origen vegetal se almacenan algunas veces en cámaras donde el aire está modificado, ¿no? Porque muchos microorganismos también necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Entonces, si nosotros le quitamos el oxígeno a esa habitación, hacemos modificación ahí del aire, pues vamos a disminuir el crecimiento. Y por ejemplo, la temperatura. Es muy diferente, un ejemplo, ¿no? Es muy diferente que si nosotros tenemos algún alimento contaminado, no se piensen en fruta picada o en una ensalada o en una pieza de pollo o en lo que quieran, ¿no? Leche, un pedazo de pie, va a ser muy diferente que esté contaminado y que nosotros lo dejemos a temperatura ambiente algunas horas a que si lo metemos a refrigeración, ¿no? ¿Le puedes regresar, por favor? Si nosotros lo dejamos a temperatura ambiente, va a ocurrir el desarrollo, porque la temperatura va a favorecer eso. Va a ocurrir que incrementa la cantidad de bacterias. Y si nosotros lo metemos a refrigeración, va a ocurrir este comportamiento. O sea, a lo mejor no disminuye, pero por lo menos se va a mantener en 4 logaritmos. Y eso tiene mucha relevancia. Es importante cuánta cantidad del microorganismo patógeno hay en el alimento, porque no es lo mismo que nos comamos algo que tiene 2 logaritmos de listeria, también depende de la susceptibilidad del individuo, pero sería poco probable que se enfermara la persona, a diferencia de comerse un alimento que tiene 8 logaritmos de listeria, entonces seguro que se va a enfermar. Siguiente. Okay. Entonces así existen muchísimos microorganismos patógenos diversos, pero en esta tabla les pongo nada más 4 ejemplos y sobre todo para resaltar lo que les comentaba, de que no todos los patógenos, no todas las enfermedades que se transmiten por alimentos tienen síntomas gastrointestinales. Aquí vemos, por ejemplo, Salmonella typhi, que es el patógeno que causa tifoidea. Ese sí, los síntomas son fiebre, diarrea, vómito, dolor de cabeza. Pero veamos, por ejemplo, Brucela, que causa brucelosis. Los síntomas de esta enfermedad son escalofríos, debilidad, dolor de cabeza, pérdida de peso. Y, por ejemplo, Clostridium botulinum, causa botulismo. Los síntomas son debilidad muscular y parálisis. Y pues esta enfermedad, bueno, el botulismo es letal, es muy grave y peligroso, te lleva incluso a la muerte. Afortunadamente en la actualidad ya no existe, no es tan fácil que a alguien le dé botulismo. Y pues bueno, Listeria monocytogenes, que causa listeriosis, y algunos de los síntomas son dolor muscular, escalofríos y fiebres. Entonces, si ven las 3 de abajo, pues tienen síntomas que se pueden confundir con otros padecimientos o afecciones. Entonces eso dificulta que se pueda uno dar cuenta, o sea, tanto el médico y nosotros, de que tenemos esa enfermedad o ese microorganismo, y muchísimo menos de qué alimento es el que estaba contaminado. También otro punto es que los microorganismos patógenos de los alimentos tienen un alimento principalmente asociado. Por ejemplo, Salmonella typhi está muy asociado a pollo y a huevo. Brucela a leche no pasteurizada. Clostridium botulinum a verduras enlatadas y Listeria monocytogenes al queso fresco o a los lácteos. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial, o sea, la verdura enlatada? O sea, ¿por qué causa esta? Porque las verduras enlatadas están al vacío y Clostridium botulinum es un microorganismo anaeróbico, o sea que no puede crecer donde haya oxígeno. Entonces es ahí, en las verduras enlatadas. También hay otro tipo de productos, pero esa es la condición. En los productos donde hay un poco de vacío, se genera vacío, ahí es probable que pudiera haber Clostridium, desarrollarse. Ajá. Oye, ¿no si empacas verduras al vacío también pudiera pasar en bolsas de acto vacío?
Ujú. Sí, sí pudiera pasar, por eso es que debemos de tener presentes precisamente las fuentes de contaminación, ¿no? Ahorita les voy a platicar más o menos cuáles son las alternativas, o sea, qué pasos deberíamos de seguir para que no nos suceda esto, porque sí, realmente, si hay verduras al vacío, o sea, si esa verdura, Clostridium puede estar en la tierra, como dijimos, hay muchas fuentes de contaminación, entonces imagínense que está en la tierra y las verduras estaban en la tierra, están contaminadas con Clostridium, y si nosotros las empacáramos al vacío así, contaminadas, entonces sí puede desarrollarse. Es por eso que siempre debemos de desinfectarlas, ¿no? No importa que estén al vacío, hay que hacer un proceso, una etapa de desinfección. Ajá. Solamente si se van a comer crudas. No. No solamente si se van a comer crudas, de hecho sí, ahorita en las etapas se las voy a mostrar, nunca debemos decir, no, al fin que ya está cocido, no, al fin que lo voy a cocer, o no, al fin que yo creo que ya la lavaron, no, siempre debemos de considerar que puede pasar todo, entonces no. Si abro la lata y echo mi verdura, le echo mi atún. Como les decía, Clostridium está bastante controlada ya, por eso esos productos están esterilizados. Y afortunadamente Clostridium no es tan resistente, la que es resistente es su esporulación y la toxina que genera. Pero la esterilización, que es como a 120 grados de ese tipo de productos, las verduras enlatadas, sí ha podido controlar bastante ese problema. Entonces sí, no es muy común que a alguien le diera botulismo. Es más común en las latas que vienen infladas, ¿no? O sea, por lo regular se generan gases que hace que la lata tenga, pues, se abone. Pues por eso es importante Sí, más bien no es por eso, sino que eso sería una causa o un indicador, ¿no? Si ustedes ven una lata, verduras enlatadas y está inflada, muy mala señal. Quiere decir que ha de tener algún microorganismo que está creciendo y genera gases. Ajá. Oye, es que yo de hecho también, o sea, mi mamá a mí me enseñaba, vas al súper y agarras la lata y la que no está bollada, y si está inflada, pues no, y si caducó la tiras. Eso realmente es un indicador. Ajá. Igual te puede dar. No, sí, no debemos de aceptar productos, no agarren, sí, ni de las tiendas ni del supermercado productos que para empezar están inflados, eso mal así horripilante porque ha de tener algún microorganismo y está generando gases. Y la otra, cuando están abollados, bueno, eso no necesariamente se relaciona con un microorganismo, pero sí los materiales con los que hacen las latas pues tienen diferentes capas de diferentes elementos, ¿no? Metales. Entonces si se abolla, pues ese golpe hace que se desgaste ese material y entonces finalmente quedaría inocuo. Y eso de hecho entraría en lo que les digo de los peligros químicos, ¿no? Ahí a lo mejor no sería biológico, sino químico, o sea, ya está contaminado con algún metal o algún residuo de ese material de la lata. Ajá. Entonces, no, tantito nada más, solamente eso, que están asociados a algunos alimentos, pero no necesariamente tienen que estar en esos alimentos, o sea, listeria está principalmente asociada a queso fresco, pero también puede haber listeria en una ensalada, en frutas y en verduras, ¿no? Y sí, vamos a revisar un poquito el caso de Listeria monocytogenes. Ajá, siguiente. Listeria monocytogenes es una bacteria que se desarrolla, siguiente, que se desarrolla en condiciones óptimas de temperatura de 30 a 37 grados centígrados, como la temperatura ambiente casi. Sin embargo, puede desarrollar a temperaturas de refrigeración, a 2 grados centígrados, por ejemplo. Siguiente. Los individuos más susceptibles a esta enfermedad, a listeriosis, son las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los adultos mayores. Algunos de los síntomas, siguiente, algunos de los síntomas es dolor muscular, escalofríos y fiebre, que sí, hasta ahí. Que si se fijan, dolor muscular, escalofríos y fiebre son síntomas parecidos a los de una gripe. Entonces, ¿quién va a saber que en realidad tenías listeriosis? Se parece a la gripe.
Y bueno, meningitis es otra parte. La meningitis es la invasión o la infección de la meninge, que es un tejido que recubre el cerebro y la médula espinal. Entonces no es bueno. Y bueno, en las mujeres embarazadas del 70 al 90% se infecta también el feto, y de ese porcentaje el 50% pues muere en el útero, ocurre un aborto espontáneo. Y pues los bebés que puedan nacer pueden tener esta condición, la condición de granulomatosis infantisecticum, y se caracteriza por brotes en la piel del recién nacido, y pues hay afecciones en el hígado y en el vaso. Entonces finalmente pues es letal y también ese bebé seguramente se va a morir. Siguiente. El mecanismo de patogenicidad de Listeria monocytogenes, es decir, cómo infecta nuestro organismo, cómo nos enferma, es que bueno, a partir del alimento contaminado, pues invade los enterocitos y el intestino delgado, después pasa como al torrente sanguíneo y a través de la sangre llega al hígado y al vaso. Entonces en esos órganos crea su nicho de replicación. Entonces, eso significa que ahí hace como su casa y ahí empieza a desarrollarse, ¿no? Empieza a crecer mucha cantidad de bacterias, y cuando ya son muchas, otra vez se trasladan al torrente sanguíneo y pueden llegar hasta el cerebro, el corazón y la placenta o el feto, ¿no? En una mujer embarazada. Y entonces eso causa meningitis, infección en el miocardio es un músculo del corazón, aborto espontáneo y pues la muerte. Entonces, Listeria monocytogenes es la segunda causa de muerte por enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Y se han reportado pérdidas económicas, los países, bueno, este dato es de Estados Unidos, de 2.6 billones de dólares por esta causa al año. Y además, la listeriosis tiene una alta tasa de letalidad del 50%. Eso significa que de 10 personas a las que les diera listeriosis, aproximadamente puede ser que 5 se morirían. Por ejemplo, aquí somos como 20. Si hubiera aquí un brote de listeria y todos nosotros nos enfermáramos de listeriosis, pues no sé, 5 o 10 de nosotros sucumben. Siguiente. Entonces, el principal vehículo de Listeria monocytogenes es el queso fresco, y es un producto que está incrementando la demanda, porque de hecho en 2016, que fue cuando estaba empezando a hacer este trabajo, el consumo per cápita era de 3 kilogramos y ahorita es de 6, o sea que además iba en incremento. Y siguiente. Como mencionaba precisamente Penélope, pues los mexicanos preferimos los quesos frescos. Los quesos se pueden clasificar de forma básica, al menos, en 2 grupos, los frescos y los madurados. Los frescos son los que preferimos los mexicanos, y Listeria monocytogenes está asociada a los frescos, a los madurados no, sino a los frescos. ¿Y por qué a los frescos? Porque estos se caracterizan, siguiente, se caracterizan por tener un alto contenido de humedad. Entonces, como hace rato les decía, depende mucho la composición del alimento para que puedan desarrollarse estos patógenos, ¿no? Y los patógenos necesitan cierto contenido de humedad y cierta actividad de agua, y etcétera, ¿no? Cierta temperatura, cierto pH. Entonces, el queso tiene condiciones perfectas, tiene un alto contenido de humedad, bajo contenido de sal y un pH casi neutro, entonces es el medio perfecto. Y bueno, es el principal asociado a los brotes de listeria. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son algunas alternativas para disminuir el problema de las enfermedades transmitidas a través de los alimentos? No solamente listeriosis, en general. Debemos empezar por evitar la contaminación. Siguiente, por favor. Evitar la contaminación, pues tomando en cuenta estas fuentes de contaminación que les decía, y pues básicamente tener buenas prácticas higiénicas, lavarse las manos, higienizar equipo y utensilios, y pues combatir fauna nociva, ¿no? Evitar que a lo mejor los perritos o los gatos, incluso, que son nuestras mascotas, pero ellos pueden ser vectores de patógenos.
Entonces ahí no contaminación. La segunda acción es destruir los patógenos, pero es aquí lo que mencionaba Penélope. Nosotros, o sea, no por decir que evité la contaminación, o sea, si dice, no, yo sí, todas las buenas prácticas de higiene y de seguro que ya, no se contaminó. No, nunca debemos de pensar que no está contaminado, porque aunque hagamos todas las prácticas, en realidad son muchas fuentes de contaminación y muchas etapas en los procesos de los alimentos que es difícil, ¿no? Y no podemos saber si realmente no se contaminó. Bueno, en las industrias sí, ¿verdad? Porque hacen análisis microbiológicos, pero en fin, aunque hayamos evitado la contaminación, debemos de pensar ahora en destruir los patógenos, y las formas en las que los podemos destruir es con tratamientos térmicos como la pasteurización o la esterilización, siguiente, o la cocción, o también podemos utilizar antimicrobianos. Siguiente. Eso es para la no supervivencia, o sea, que digamos que sí se contaminó, pero que no se desarrolle, ¿no? Que se muera. Con tratamientos térmicos podemos eliminarlo, ¿no? Si este primer paso no nos funcionó, pues bueno, debería de funcionarnos pero si aún así tampoco aplicamos bien el tratamiento térmico, ni la cocción, ni los antimicrobianos no funcionaron, entonces ahora nos vamos al punto 3, obstaculizar el desarrollo. Y eso lo podemos hacer con refrigeración o con congelación. Como les decía, pues los microorganismos necesitan cierta temperatura para poder desarrollarse. Entonces, generalmente son mesófilos, o sea que se desarrollan como de 28 a 36 grados centígrados más o menos, temperatura ambiente. Entonces, si nosotros les bajamos la temperatura, los refrigeramos, los congelamos, por lo menos sí se nos contaminó y no los pudimos destruir, pero por lo menos vamos a evitar que crezcan demasiado, ¿no? También con la deshidratación y el secado, este tipo de productos pues también disminuyen el crecimiento, porque las bacterias, como les decía, necesitan cierta actividad de agua o cierto contenido de humedad. Y la incorporación de conservadores o antimicrobianos. Los antimicrobianos nos pueden ayudar tanto para eliminar los microorganismos, si no los eliminan, bueno, por lo menos van a evitar que se desarrollen muy rápido, ¿no? O en grande cantidad. Entonces son como esas tres. Se están riendo de mí. Oye, no, entonces digamos que los productos orgánicos pudieran ser propensos a estar contaminados porque no contienen conservadores, no contienen Los productos orgánicos no necesariamente no contienen conservadores, más bien intentan ser libres de productos sintéticos, pero ni en su producción, ni en la preparación, ni en la conservación significa que no tienen antimicrobianos. De hecho, hay antimicrobianos naturales, como que les decía, la lisina. Entonces, los productos orgánicos buscan como esa parte, ¿no? O sea, sí conservador, pero bueno, hago un extracto con cebolla y con ajo y yo sé que tiene alicina, entonces me va a ayudar un poco a combatir los antimicrobianos. O sea, hay formas, ¿no? Sí, no necesariamente es que no tenga, y tampoco no necesariamente los orgánicos están contaminados o se contaminan, ¿no? Hay formas. Ajá. Y en general los conservadores que se usan en latas, en todos los productos que ya están empacados, ¿de qué son? O sea, ¿cómo actúan? ¿Qué es lo que hacen para que eviten la contaminación? Pues fíjate que tienen diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, los sorbatos o los benzoatos son ácidos lipofílicos y esos los que se utilizan como conservador y lo que hacen es atravesar la pared celular de las bacterias y adentro generarles un buen de desorden y que hace que estas bacterias concentren más su energía en estar regulando lo que les hacen los sorbatos. Ajá, que de hecho modifican el pH, los ácidos lipofílicos, o sea, como los benzoatos o sorbatos. Y entonces, pues ahí va disminuyendo su crecimiento, ¿no? Estás como luchando con eso que se te metió y que ahí le mueve el pH, entonces no pueden utilizar su energía para desarrollarse, ¿no?
Esa es una. Y ahorita, bueno, no les iba a platicar de los mecanismos de acción, pero ahorita se los puedo platicar si quieren de algunos otros antimicrobianos. En realidad, todos tienen diferentes, no es así como uno, cada tipo de compuesto tiene un mecanismo de acción distinto. No hay uno como más utilizado, así el que la industria en general utiliza. No, es que depende de qué microorganismo sea y depende de qué alimento sea. Ajá, o sea, hay algunos que funcionan para bacterias, pero aparte solo las gram positivas, y otros solo para las gram negativas, y otros solo para hongos, y así. Ajá, son muchos. Oye, y a la hora que congelas, nada más como que dejas ahí, se podría decir como dormido, o sea, la bacteria o lo que sea, pero a la hora de que se te descongelas vuelve, o sea, como que está ahí dormidita, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, exactamente. Por eso hablamos de que congelar o refrigerar no nos va a ayudar a destruir el patógeno, más bien solamente obstaculiza el desarrollo, ¿no? Exactamente, se queda latente, se queda ahí el microorganismo mientras está congelado o en refrigeración, pero pues al menos pues no va a seguir incrementando esa cantidad de la bacteria, pero sí, no se muere. Sí, con congelar, refrigerar no se va a eliminar. Uh-huh. Ajá, y entonces algunas alternativas en particular para la contaminación de queso con Listeria monocitógenes, pues es primero tener buenas prácticas de higiene y después la pasteurización de la leche. Sin embargo, la pasteurización de la leche en el proceso de elaboración del queso, pues es una de las primeras etapas, entonces puede haber contaminación en etapas posteriores en la elaboración del queso. Siguiente, también la refrigeración, que sería obstaculizar el desarrollo, pero Listeria monocitógenes, o sea, la mayoría sí podrían dejar de crecer con refrigeración o congelación, pero Listeria monocitógenes no. Por eso también está muy asociado al queso, porque lo refrigeras y a ella también le gusta estar en refrigeración, no le importa y se desarrolla, no crece. Entonces, tampoco funciona. Y pues entonces una alternativa o algo que se propone es el uso de antimicrobianos de origen natural y aparte mezclas entre estos antimicrobianos, no solamente los compuestos, sino mezclarlos para poder potencializar su efecto antimicrobiano. Siguiente. Y entonces los antimicrobianos de origen natural se pueden dividir de origen animal, de origen vegetal y de origen microbiano, o sea, de los microorganismos también, de los microbios, podemos obtener compuestos para utilizarlos contra otros microbios, contra otros microorganismos. Entonces, les voy a platicar un poquito de estos 4, nicina, polilicina, endolicina y arginato láurico, que son de origen microbiano, naturales. Por ejemplo, los sorbatos o los potasios, de hecho, son sintéticos, ¿no? A veces decimos que son químicos, pero en realidad todos los compuestos son químicos y todo es química, hasta la forma en la que respiramos. O sea, no son químicos, más bien son sintéticos, ¿no? Cuando decimos que no son naturales, son sintéticos. Ajá. Ok, la nicina. Ajá. La nicina es un péptido producido por Lactococcus lactis. Los péptidos están hechos por aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad básica que forma las proteínas. Entonces, un péptido se lo pueden imaginar como que es un pedacito de una proteína, algo así, podría ser. Ese compuesto nicina ya se utiliza desde hace muchos años, es un aditivo, es un conservador y fue aprobado por la FDA desde el año 2000 como compuesto GRAS. Cuando se descubre o cuando se propone cualquier compuesto con alguna función tecnológica, no solo conservación, también los espesantes, gelificantes, saborizantes, potencializador de sabor, etcétera, todos esos se tienen que someter primero a pruebas de toxicología. Entonces, para precisamente asegurar la inocuidad de ese aditivo y del alimento donde se va a poner ese aditivo. Entonces, esas pruebas
las realiza o son reguladas, son el seguimiento lo lleva la FDA. Y cuando ya digamos que pasó esas pruebas el compuesto, pues entonces le dan ese grado GRAS, que significa generalmente reconocido como seguro, y entonces ahora sí ya lo pueden empezar a utilizar los países. Cada país va haciendo también como sus regulaciones y los aprueban, pero como que la FDA sí tiene mucho poder, ¿no? O sea, si la FDA ya lo aprobó, seguro que, o sea, nadie va a decir que no, solamente es como un procedimiento, ¿no? Y pues también entonces en esas pruebas se determina la concentración máxima que puedes utilizar. Si se pasa de esa concentración, a veces ese compuesto puede ser tóxico. Entonces, bueno, lo aprueban y también con la concentración que se debe de utilizar, ¿no? No se debe de utilizar más de eso. Entonces la concentración máxima en Estados Unidos de nicina es 125 miligramos por kilogramo y en México es de 12.5 miligramos por kilogramo. Eso es interesante porque de hecho ni 12.5 ni 125 funcionan contra Listeria monocytogenes de nicina. Entonces yo no sé si las industrias lo utilizan a veces para otros patógenos, para otras bacterias, porque si lo están utilizando para Listeria, pues es nada más estar jugando. Y es más, eso empeora las cosas, porque cuando ponemos dosis pequeñas, el microorganismo incluso crea resistencia, ¿no?, a eso que le estamos poniendo y a otras cosas. Entonces, pero bueno, ahí es cuestión de no sé, platicar para que modifiquen esas concentraciones. Oye, ¿y por qué está en México la dosis, por qué la definieron tan baja? Fíjate que eso sí no sé. ¿Por qué en México es 10 veces menor la dosis? No sé por qué, fíjate. Pero sí, no sé. Sí, es que esa es otra cosa en la que uno se mete a otro mundo, ¿no? Todas las regulaciones y las normativas. Sí, no sé exactamente por qué está tan bajo. Se supone que capaz que se equivocaron de punto o algo así, porque no hay ninguna razón. Si realmente la FDA utiliza 125, no hay ninguna razón para decir que vas a utilizar 12, 10 veces menos. Sí, algo raro. Yo creo que algo raro, porque no hay ninguna razón en realidad. No sé. ¿Los costos Bueno, no tendrán algo que ver? ¿Es caro el usar esos productos? los costos, O sea, como facilitarle a los productores hacia ellos, tú nada más ponle tantito poquito. y ya. Pues podría ser, no sé si pensaron eso, pero realmente es una irresponsabilidad también. Pero bueno, es México. Ajá, o sea, fue como alguien así que realmente no sabes que puedes causar resistencia, ¿no? O sea, no puedes así como, ay, no importa, le pongo poquito, yo creo que va a funcionar un poquito. No va a funcionar nada y además va a crear resistencia en ese microorganismo, pero sí no me sorprendería que lo hayan hecho así, no sé. Oye, ahorita que dices error de punto, pues a lo mejor a la hora de que lo pasaron de onzas a kilos, Sí. o sea, lo hicieron mal, o yo qué sé, porque aparte realmente en Estados Unidos todo es o sea, es el sistema inglés, ¿no? Ujú. Sí, es que sí pudo haber sido, no sé, voy a tratar de investigar a ver si alguien de mis compañeros sabe, pero pudo haber sido algo así, no me sorprendería. Sí, la verdad, quién sabe. Pero bueno, luego la polilicina. La polilicina es un compuesto que está formado por 30 unidades aproximadamente de lisina. La lisina también es un aminoácido esencial, esos que les digo que forman las proteínas. Proviene de la fermentación de Streptomyces albulus. Esto quiere decir que, o sea, Streptomyces albulus, al consumir ciertos carbohidratos que necesita para su crecimiento o su desarrollo, produce este compuesto, al igual que la nicina. Lactococcus lactis y Streptomyces albulus realizan una fermentación, consumen carbohidratos y producen estos compuestos, nicina y epsilon polilicina. Se lo pueden imaginar como con la cerveza, es una fermentación alcohólica, ¿no? Entonces tenemos a Saccharomyces, que es una levadura, y que empieza a consumir la maltosa que está en la cebada. La maltosa es un carbohidrato, entonces consume ese carbohidrato para generar energía y poder desarrollarse, pero
pues ahí no se queda, los microorganismos producen, generan algunos subproductos. Por ejemplo, en ese caso de la fermentación alcohólica, pues generan dióxido de carbono y el alcohol. Pero entonces también hay otro tipo de fermentaciones y, por ejemplo, estas bacterias fermentan y producen como este tipo de compuestos, estos péptidos. ¿Pero le sirve de algo a la bacteria? No, no necesariamente, a ellas no les sirve, es como como sus desechos. Porque esa, vamos, va en contra, ¿no? Si esto es antibiótico, ¿por qué está produciendo algo que puede eventualmente matarla? Ah, sí, no, pero sí, contra ellas no funcionaría. De hecho, no funcionan contra cualquier microorganismo, son específicos los dos compuestos. Y bueno, polilicina sí recuerdo que tiene alguna otra función. Creo que precisamente la de poder defenderse de otros microorganismos. Ajá. Pero nicina no necesariamente, ¿no? Tiene una función específica, son como desechos para ellas, o sea, son como nosotros produciendo también dióxido de carbono al respirar, ¿no? O sea, lo haces porque es parte de tu metabolismo. Ajá. Y la concentración máxima es de 250 miligramos por kilogramo. Y este compuesto sí no está en el acuerdo de aditivos aquí en México. El acuerdo de aditivos es un documento que genera el Diario Oficial de la Federación, junto con otras normas oficiales mexicanas para regular alimentos y un montón de cosas. Y pues bueno, hay ese acuerdo donde vienen todos los aditivos que puede utilizar la industria de alimentos y ahí vienen las concentraciones que se deben de utilizar para cada tipo de producto. Y pues polilicina aún no está en ese acuerdo, pero también tiene muchos años ese acuerdo, creo que la última actualización es como del 2010. Entonces, pues la ventaja es que está aprobado por la FDA y pues ya después es fácil, ¿no? Como poder incluirlo. Ajá. Y luego la endolicina PLYP100. Las endolicinas son enzimas, las enzimas son proteínas también y las endolicinas provienen de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, entonces como que digamos que algunos de ellos son de nuestro equipo, ¿no? O sea, hay bacteriófagos que infectan a Listeria monocytogenes. ¿Y cómo ocurre eso? Pues bueno, aquí en este dibujo, en esta imagen, vemos estas figuritas que son los virus, sería el bacteriófago P100, PLYP100, y estas figuras verdes representan a la bacteria, digamos que es Listeria monocytogenes. Entonces llega el virus, la infecta y entonces se reproducen muchos virus como hijitos, la progenie, dentro de la célula. Entonces después necesitan salirse de la célula, o sea, salirse de Listeria monocytogenes y entonces rompen la pared celular para poder salir. ¿Y cómo rompen esa pared? Utilizando la enzima, utilizando sus proteínas, que es esa proteína, la endolicina PLYP100. Entonces, pues el bacteriófago sí está aprobado ya también por la FDA desde el 2003 e incluso hay un producto que se llama Litex P100 y se utiliza pues contra Listeria monocytogenes, pero nosotros proponemos utilizar solamente la enzima, la endolicina, que es la que hace la función de destruir a la bacteria, a final de cuentas. Y por último, el arginato láurico, que es un compuesto que está formado por ácido láurico y arginina. La arginina también es un aminoácido. También está aprobado por la FDA desde el 2005 y en México también desde 2012. Y las concentraciones tanto en Estados Unidos como en México son de 200 miligramos por kilogramo. Ajá. Sí, ahí sí, por eso es que la adenicina no sé qué onda. Ok, entonces a partir de lo anterior y dado que Listeria monocytogenes es la segunda causa de muerte por enfermedades que se transmiten por los alimentos y tiene una alta tasa de letalidad y además está asociado principalmente al queso fresco, que es un producto que consumimos mucho nosotros, los mexicanos, y cuya demanda va en aumento,
Se propuso evaluar compuestos antimicrobianos, estos compuestos de los que les hablé, contra Listeria monocytogenes en el queso. Siguiente. Sí, siguiente. Entonces, este proyecto de investigación sobre diferentes antimicrobianos contra Listeria en queso es un proyecto que lleva trabajando algunos años la Universidad de Illinois, el Departamento de Ciencia de los Alimentos y Nutrición Humana, en conjunto con el posgrado de alimentos de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, siguiente. Bueno, hay muchos experimentos que se han realizado y pues les voy a platicar así nada más rápido una parte de esos experimentos. Siguiente. Para evaluar estos 4 compuestos de los que les hablé, primero se realiza la evaluación en un caldo de cultivo. El caldo de cultivo es como un caldo nutritivo que precisamente se utiliza para que la bacteria pueda crecer sin ninguna limitante, ¿no? Tú le pones todos los nutrientes y también le pones las condiciones óptimas de temperatura y de pH para que pueda desarrollarse, y pues nosotros ahí ponemos estos antimicrobianos y mezclas de estos antimicrobianos. El objetivo de hacer esta primera etapa pues es primero determinar cuál es en realidad la concentración mínima que inhibe el crecimiento de la bacteria. Yo sé que la FDA y en las normas dijeron que 250, pero de todas formas, o sea, hay que hacer esta prueba, las pruebas en caldo de cultivo, para saber realmente cuál es la concentración. Y además también poder hacer una selección previa de cuáles son los antimicrobianos y las mezclas que realmente funcionan. Para empezar, si nosotros tenemos 4 compuestos, de ahí podríamos hacer 1.000.000 de mezclas diferentes. Pero bueno, se hacen algunas, se prueban en el caldo y las que funcionen mejor, entonces van a la siguiente etapa, que es probarlas en el queso fresco. Entonces, ahí en el grupo de trabajo del Dr. Miller en la Universidad de Illinois, se generó un modelo de producción de queso fresco miniaturizado de laboratorio, como algo así sería la traducción, y está muy padre. Es básicamente producir el queso como con las mismas etapas de un proceso tradicional, pero en miniatura. Se realiza en tubos de microcentrífuga en los que cabe 1 mililitro de leche. Entonces se pone el cloruro de calcio, la renina, sal, y se hacen como todas las etapas, y al final se tienen pequeños quesitos, mini quesitos de aproximadamente unos 0.15 gramos, o sea, no es ni 1 gramo, ¿no? Entonces, el objetivo de haber diseñado este modelo y utilizarlo, pues es como eficientar un poco la evaluación de tantos compuestos. Utilizas como menos materiales de la formulación, no tendríamos que utilizar tanta leche, o sea, con 50 mililitros de leche podía hacer muchas evaluaciones, ¿no? A diferencia de estar haciendo queso a escala tradicional, pues se necesitaría bastante leche. Y pues sí. ¿Qué más? Y bueno, también es más fácil de controlar, ¿no? Las condiciones en el proceso, si es así miniatura. Y bueno, la tercera etapa es una evaluación sensorial. Después de que ya se evaluó en el queso, en los mini quesitos, entonces ahora podemos hacer las evaluaciones en queso de tamaño real y además una evaluación sensorial, porque de nada sirve que estén funcionando los antimicrobianos si a la mera hora va a generar sabores, aromas o texturas, lo que sea diferente, ¿no? Y el consumidor no lo va a aceptar. Entonces siempre es necesario hacer evaluaciones sensoriales con esto, ¿no? Hay muchos tipos de evaluaciones sensoriales, depende del objetivo que tú tengas, ¿no? Que quieras conocer. Depende de eso, haces alguna evaluación sensorial. Y en este caso se realizó una prueba triangular, se llama. La prueba triangular lo que te ayuda es a mostrar si los consumidores o los evaluadores pueden identificar que la formulación cambió. O sea, si pueden identificar que tú le pusiste otra cosa, ¿no? Que tú le pusiste los antimicrobianos. Entonces, bueno, esa fue la evaluación sensorial, así como rápido los métodos. Siguiente.
Entonces, bueno, como algunos resultados principales de estas investigaciones, de este proyecto, en primero se obtuvo que el modelo del miniaturizado de laboratorio pues produce quesos con las mismas características físico-químicas y sensoriales que un queso producido a escala tradicional. Eso es importante, las características físico-químicas, de nuevo, estamos hablando del contenido de humedad o actividad de agua, de las proteínas, de los lípidos que contenga. Eso es importante porque eso influye en el crecimiento del microorganismo. Entonces, si en el modelo no es igual que en un queso real, pues no valdría la pena utilizar ese modelo, ¿no? Porque realmente en el queso grande de un tamaño real no funcionaría. Entonces, bueno, mismas características y también las sensoriales. Después, siguiente, que la endolicina, esta enzima que proviene del bacteriófago, tuvo una actividad bacteriostática. Actividad bacteriostática es siguiente. Ay, creo que se borró una imagen. Esa. Ah, no. A ver, antes. Esa, ahí. Tuvo una actividad bacteriostática, que eso quiere decir que, bueno, no se disminuye la concentración de la bacteria, pero pues por lo menos no crece, ¿no? Aquí, como ven en este gráfico otra vez, las curvas de crecimiento, vemos esta línea que representa Listeria monocytogenes en el queso sin ningún tratamiento, y esta línea de acá representa el queso con listeria, pero con la endolicina. Entonces vemos cómo más o menos se mantuvo en 5 logaritmos, mientras que el que no tenía nada, pues crece, ¿no? Hasta 8 y puede seguir creciendo a lo largo del tiempo. Siguiente. Sin embargo, la combinación, la mezcla de esa endolicina con la nicina, sí generó un efecto bactericida, se llama, que quiere decir que la bacteria muere. Entonces, se representa con estas líneas, la línea que va abajo. Entonces, al principio había 4 logaritmos y al final de los 28 días, pues quedó en no detectable. Entonces, ese tratamiento súper bien, pudo eliminar la bacteria. Desde 4 logaritmos, que fue en el día 0, y en el 28 ya no había nada. Siguiente. Y luego también la combinación de arginato láurico y polilicina inhibieron el crecimiento. Este tratamiento pues no mostró tanto, como que no hubo ni siquiera la actividad bactericida, bacteriostática, que es que se mantenga. Aquí sí creció un poquito, es esta. Pero pues también hay una gran diferencia entre esta, que nada más creció como un logaritmo, y la bacteria que creció hasta 9 logaritmos, ¿no? Sin ningún tratamiento. Y bueno, antes. Y pues ya nada más la parte final de la aceptación sensorial. En el caso de utilizar endolicina con nicina, que fue el tratamiento que mejor actúa y disminuye, elimina la bacteria, pues se tuvo una aceptación sensorial positiva. Sin embargo, para esta evaluación, los participantes, los evaluadores, no probaron el queso, porque como la endolicina no está aprobada por la FDA, entonces no le puedes dar a los evaluadores un compuesto que no está aprobado, pero pues solamente evaluaron como el color, la textura, el aroma, el sabor no. Entonces, pero tuvo buena aceptación. Y en el arginato láurico, la prueba se realizó en 2 puntos de la vida de anaquel, en el día 0 y en el día 15. En el día 0, pues una aceptación positiva, y los evaluadores no se dieron cuenta que tenía nada diferente, entonces eso está bien. Pero en el día 15 sí, estos compuestos ya habían generado como un sabor un poco amargo. Entonces, siguiente. Ya como conclusiones, es posible utilizar estos compuestos de los que les hablé para inhibir y eliminar la bacteria, Listeria monocytogenes en queso. Y las que más funcionan son las mezclas. En realidad las que funcionaron son las mezclas. Las mezclas potencializan el efecto antimicrobiano y de hecho no funcionaron tan bien por separado. Las que funcionaron fueron las mezclas. Pero, sin embargo, es necesario seguir con la investigación de otro tipo de compuestos y a lo mejor hasta otro tipo de técnicas
para poder disminuir el crecimiento de Listeria monocytogenes. No solamente antimicrobianos, pueden ser algunas tecnologías que se les dice emergentes, como el uso de ultrasonido, o combinarlas, ¿no? Estar combinando tratamientos. Y pues ya bueno, también en general de la plática pues es necesario como tomar en cuenta las acciones que les platicaba, las acciones para no contaminación, no supervivencia y no desarrollo. Siguiente. Y ya es todo, gracias. Gracias por su atención a todos, muchas gracias a Fanny que me invitaste y gracias a la Sociedad de Científicos Anónimos por generar estos espacios tan geniales. Gracias. Tenemos unas preguntas online. Nos preguntan si, ¿qué NOM te marcan los índices de cantidades que se pueden usar de los antimicrobianos? El acuerdo. Ajá, la pregunta es que ¿qué norma marca los índices que se pueden utilizar de los conservadores? Es el acuerdo, el que les decía, se llama así, el acuerdo por el que se determinan los aditivos permitidos en la industria, algo así, tiene un nombre bien largo, pero con que le ponga acuerdo de los aditivos, ahí vienen. Y hay otra pregunta, ¿cómo se puede solicitar la actualización de nuestra regulación? Yo digo que las regulaciones entiendo que las hacen entre la industria, la academia y gobierno. Entonces yo creo que hay que solicitar una reunión, o sea, se tienen que reunir como las tres partes para hacer la revisión de las normas y hacer las modificaciones. Y justamente yo creo que tendría que ser la academia, justamente tendría que ser yo creo, porque en realidad como que la industria nunca va a saber nada, nunca va a saber que algo ya no está funcionando, ¿no? Bueno, a menos que tengan a sus investigadores, pero yo siento que, bueno, yo he trabajado en la industria y no pasa mucho. Bueno, y si lo saben, a lo mejor hasta les conviene hacerse de la vista gorda. Sí, en realidad yo creo que ellos sí les convendría meterse porque son ellos los que están perdiendo los productos, o sea, están perdiendo dinero en utilizar, por ejemplo, nicina y ni les funciona, ¿no? Pero yo creo que sí sería la propuesta hacerla, pues los de la academia. Sí, es como que una tarea que tenemos que hacer, yo creo, nosotros. Sí. Fanny. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Sí, dice Fanny que si los antimicrobianos los encontramos de forma natural en los alimentos, ¿sí, verdad? Ajá. Sí, es lo que les decía, de hecho los antimicrobianos, o sea, como estos que les platiqué son de origen microbiano, pero hay de origen animal y de origen vegetal, ¿no? Entonces, sí, muchos vegetales tienen un montón de compuestos y propiedades que funcionan como antimicrobianos. Un ejemplo, les decía que es la alicina, que se encuentra en la cebolla y en el ajo. Y sí, pero todos tienen un buen, de hecho por eso también en la agricultura se utilizan muchos extractos de plantas porque tienen compuestos con propiedades antimicrobianas. Ajá, pero sí están en muchos alimentos de forma natural. También por eso les decía que tiene mucho que ver si el alimento también tiene esas sustancias antimicrobianas ya incorporadas naturalmente para que un microorganismo no pueda crecer tan fácil. Sí. Oye, ¿cómo nos puedes platicar cómo llegaste a estudiar la bacteria a través del quesito? ¿Qué te llevó? ¿Cómo fue? Repite la pregunta. Nos pregunta cómo llegué a estar viendo a Listeria monocytogenes a través del quesito. Cuando entré a la maestría, al posgrado de alimentos, yo quería trabajar algo que tuviera que ver con lácteos. Se me hace muy, muy interesante. Bueno, también la verdad los de origen vegetal, por los metabolitos secundarios, son muy interesantes. Pero los lácteos me encanta porque tienen, aparte de tener todas las moléculas, o sea, tienen agua, lípidos, proteína, carbohidratos, los lácteos tienen bacterias, ¿no? O sea, es como un sistema vivo todo el tiempo.
Entonces ocurren muchos fenómenos muy interesantes, ¿no? Y pasan muchas cosas todo el tiempo, está como vivo. Entonces yo quería trabajar con lácteos y pues ya fui con mi asesora, ella trabajaba lácteos, entonces sí me dijo, no, pues mira, hay este proyecto, ¿no? Con la Universidad de Illinois y aparte yo quería andar viajando por ahí, ¿no? También le dije que un proyecto donde hiciera una estancia, o sea, quedó perfecto. Yo quería lácteos y aparte quería ir a algún lugar. Entonces así fue como nos metimos y sí, pero sí realmente se me hace muy interesante, o sea, al principio no pensé que fuera a terminar como en esta parte de la inocuidad, pero sí es muy interesante, o sea, yo realmente me gusta mucho pensar en listeria y en las bacterias porque siento que son como muy evolucionadas, o sea, bueno, tienen tantas características que por supuesto que nosotros nos vamos a extinguir y ellas van a seguir. Aquí estamos según queriendo controlar a la listeria, pero pues ella sigue, ¿no? Y seguirá por siempre. Y ya. ¿Cuál es la máxima temperatura a la que listeria ya, adiós, no soporta y las matas? No es tan resistente a altas temperaturas, como yo creo que 60, 70 grados centígrados sí se puede. Por eso con la cocción sí podría ser. O sea, si hacemos una quesadilla, sí, yo creo que podemos salvarnos. Oye, yo tengo otra pregunta, ¿conoces? Oye, es que yo siempre he tenido la duda de con el queso fresco, ¿qué es más recomendable? ¿Dejarlo en el suero o lavarlo y ponerlo no, en serio, o ponerlo en un topper, meterlo al refri? ¿Le quito su suero o no le quito su suero? ¿Qué es lo más recomendable? ¿O no tiene nada que ver? Pues directamente con listeria a lo mejor no tendría nada que ver porque no se encontraría en el suero, ¿no? Se encontraría entre la textura, entre las otras partículas. Entonces, aunque tú se lo quitaras, de seguro se va a quedar con listeria. Y por la cuestión de que a lo mejor visualmente, o sea, como que no se te hace agradable que tenga el suero, sí se lo puedes quitar, pero como con cuidado, ¿no? Como con estas medidas de higiene, porque es que también a veces entre más queremos manipularlo, más podemos contaminar también, ¿no? Entonces se lo podrías quitar, pero sí, teniendo cuidado de que tú misma, después vas a contaminarlo. ¿Y no se Pero lava? sí se lo puedes quitar, ¿eh? ¿No se lava? No es necesario, yo creo. O sea, yo creo que para que lo lavarías para querer como precisamente quitarle cositas, microorganismos. Yo siento que no. Solamente arruinarías un poco sus propiedades sensoriales y no creo que realmente acabarías como con algo así, ¿no? Hay otra pregunta del público, que si solamente pasa en el queso fresco. Sí, también la clasificación de los quesos frescos también es como toda una onda, ¿no? Queso fresco, pues en la norma de hecho, queso fresco se puede clasificar además en queso ranchero, queso panela, queso Oaxaca, queso otra vez fresco y así. Y entonces, sí, en realidad en todos esos puede pasar, como que el que estuvimos estudiando es el queso panela, pero en todos esos puede suceder, porque la característica, o sea, para que ustedes se den cuenta si va a suceder, es que tenga un alto porcentaje de humedad, ¿no? Un alto contenido de humedad. Los quesitos frescos están húmedos, así tienen agüita, tienen suero, entonces sí, o sea, queso fresco, queso panela, queso ranchero, sí es muy probable, aunque... Sí, el que más es el panela, porque como está muy simple, como les decía, tiene un pH de 7, los otros por lo menos se les mueve un poquito el pH, pero el panela es el que más, pero no solo el panela, otros también. No sé si esa era la pregunta, o con lo de los quesos madurados, esos no. O si en algún otro tipo de productos, no solo en queso, sino que la listeria crezca en otros. Ah, sí, también crece en otros productos. El principal alimento es el queso fresco, pero como les decía, no necesariamente está en el queso fresco nada más, ¿no? Sí, suele también salir en ensaladas y en frutas y hortalizas y así. Sí, en otros productos también. Y a mí se me ocurría el jojote y el yogur y todo esto, pues también debe de ser como apto para
Sí, sí, la ventaja de productos como el jojoque o el yogur es que llevan una fermentación, esos productos. Entonces, con las fermentaciones quiere decir que hay otros microorganismos ahí, hay otras bacterias. Entonces, eso ayuda a disminuir que pueda crecer listeria, porque hay como una competencia, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, con la fermentación, estos productos fermentados tienen un pH más bajo, como 4, entonces ya no es tan favorable para que crezca. Ajá, son más aciditos, entonces no tanto. Sí, no mucho. Oye, y otra cosa, tenías alguna tablita con los quesos y porcentajes al principio, ¿la podríamos volver a ver? Ajá. Sí, eso es como de las preferencias de nosotros, de los productos lácteos y los quesos. ¿La preferencia de la bacteria? No, de nosotros. Sí, como para poner que sí. Estaba después, creo. Ajá. No, ese es como el destino de la leche en México. Ajá. Sí. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Sí, yo, muchas gracias también porque me salvaste la noche. A mí me gusta mucho la leche agria y dije, a lo mejor agarro la histeria en algún momento. No. Oye, mira, fíjate que muchas de los bichos que nos contaste se identifican muchas veces con una toxina específica, ¿no? El caso típico es el Botox o la botulínica. Ajá. Y en este caso la histeria tiene una toxina específica. ¿Se ha reconocido cuáles son las moléculas a través de las cuales nos intoxica? Uh-huh. Sí se ha reconocido, pero Listeria no tiene toxinas. No todos los patógenos, las bacterias patógenos generan toxinas. Clostridium es un ejemplo, pero Listeria monocytogenes no genera toxinas, pero sí hay los mecanismos más a fondo, que eso sí no me lo sé bien, más a fondo de cuál es la proteína y exactamente en qué receptor se une y qué le hacen a nuestros macrófagos y qué hacen en los enterocitos y así. Sí está la información. Yo no me la sé, pero sí está. Ya, son interacciones en el libro. Entre proteínas. Sí, no son es más. liberadas. No, así como tal toxina, Listeria no. Clostridium tiene toxina, la toxina botulínica, pero no todos tienen toxinas, no todos generan toxinas. Son diferentes mecanismos de patogenicidad. Yo como que se los platicaba así sencillo, pero sí. Uno quisiera saber exactamente cómo pasa, es así como se busca, ¿no? El mecanismo de patogenicidad en algún libro donde se hable de Listeria. Uh-huh. Y ahí viene más específico. Sí, esos también, porque también son frescos, aunque esos creo que tienen un poco la humedad más baja, no tienen tanta humedad como los de vaca, los frescos, el panela o el ranchero. Creo que los de cabra tienen un poquito menor porcentaje de humedad. Y sí, sí, si le sabe ácido, pues menos probable que crezca. Ajá. Sí. Hay otra pregunta online, que si hay alguna como prueba rápida que se pueda hacer para detectar si el queso tiene listeria. Pues prueba rápida. No, pero sí hay pruebas, ¿no? De hecho, como que en las industrias, aunque no tanto, pero sí hacen como los análisis microbiológicos, ¿no? De los productos. Pero así como que hacerla y me sale ahorita o para mañana, no. Que en mi casa yo pueda saber si ya le salió listeria a mi quesito. No, pero justamente sí es un área como también de investigación, la identificación y detección de los patógenos, ¿no? Porque sí, precisamente así como, es que esto tarda mucho, o sea, hasta las empresas, estás produciendo, te va a dar el resultado en 4 días, pero ¿qué haces con este lote? O sea, ¿lo retienes? ¿No? Se va, ¿no? Entonces, pues eso genera problemas, pero sí es como un punto importante, ¿no? Algo que se investiga también, cómo hacerle para que se detecte rápidamente. Uh-huh. Si sabes, en la literatura existe algún antecedente de cómo tradicionalmente, por ejemplo, en algunas comunidades pudieran, tal vez involuntariamente, pero solucionar esto, o sea, con sus quesos, con sus
productos, que ellos estén utilizando algo que a lo mejor y la ciencia no está utilizando desde los laboratorios, pero ellos sí con algunas, no sé, si fuera alguna hierba o algo así que pueda detener este proceso y que se haya visto en la literatura, y si no, habría una propuesta para la Pues realmente en lo que yo he leído nunca he visto como algo de ese tipo, ¿no? Así como pues se utiliza de forma natural tal producto, y menos en qué comunidad o en qué región, no he visto, y según yo no creo que sea tan fácil que haya, porque es que para empezar, como les comentaba, sería difícil que te des cuenta que tienes listeriosis o listeria, entonces no sé, no estoy segura, podría ser, pero yo no he visto, no sé, y quizás habría que buscar, pero es que la verdad si buscas así como información de listeria, yo creo que eso no sale, más bien se tendría que buscar como por el lado de extractos o plantas con metabolitos secundarios que tienen propiedades, ¿no? Y qué enfermedades, porque también está por ese lado, ¿no? Eso también, sí hay bastante información, pero yo creo que sí habría que irse más bien como por este lado, ¿no? O sea, estudiar qué plantas hay, qué propiedades tienen, y a ver si por ahí encuentras que alguna coincide que no sé, que ha atendido estos síntomas o algo así, o si lo ves relacionado como que con el aborto, te podrías como meter por ahí, ¿no? O sea, que sí, meterte y revisar. Ajá. Más o menos esa era la curiosidad, o sea, tal vez no que ellos sepan que están atacando específicamente esto, pero que dé la casualidad que algo que remedien ellos, ajá. Por ejemplo, el aborto. Pueda tener algún efecto. Ajá. O sea, no Sí. conscientemente. Ajá. Sí, podría ser porque eso sí, también hay mucha información, mucha revisión sobre propiedades de las plantas. Entonces sí, como dices, quizás sería así más bien como ver alguna que se utiliza para el aborto, ¿no? Y entonces como irte metiendo qué causó ese aborto y así investigar por ahí, a lo mejor sí se puede llegar, sí ha de haber también. Y es una buena propuesta porque eso es como el siguiente paso de esto, ¿no? O sea, utilizar esto, pero a lo mejor ahora es empezar a buscar en las plantas qué compuesto podría ayudar. Sí. Y una vez que ya te enfermaste, ya no lograste evitar que el listeria estuviera en tu comida y llegó a tu cuerpo, y ya nos dijiste que los síntomas son muy similares, al menos los iniciales, a una gripa. ¿En qué momento tengo que salir corriendo al doctor? Porque ya no es gripa. ¿Quién sabe? Es que ahí está lo peligroso, no vas a saber. Pues, híjole, es que no sé, yo creo que no te podrías dar cuenta tan fácil, o por lo menos yo no sé en qué momento, porque es que a veces ni siquiera te da temperatura. Yo creo que podría ser cuando sientas meningitis, cuando sientas como te duele la cabeza o así, yo creo que deberías de ir con un médico, que a final de cuentas, o sea, si esos síntomas te van a provocar dolor muscular y todo esto, y vas a ir con el médico de todas formas, te va a dar un antibiótico y nunca vas a saber que fue listeriosis de todas formas, ¿no? Bueno, aparte de los que mencionaste, de amplio espectro funcionan. Sí, yo digo que sí, aunque también no es lo mismo antibiótico que antimicrobiano, ¿no? Acá estamos hablando como de evitar en el alimento que se desarrolle, y el antibiótico es cuando ya estás torcido, estás con el médico y te da el antibiótico, ¿no? Y sí, yo creo que sí, de los de amplio espectro funcionarían. Si es que, como decimos, alcanzas a llegar. Yo creo que nosotros, o sea, como les decía, también es el individuo, ¿no? Quizás nosotros no nos vamos a morir de listeriosis, nos va a dar esto como tipo gripe, puedes ir al médico, te va a dar un antibiótico y ya. El problema son los susceptibles, como las mujeres embarazadas, y sí está peligroso porque realmente no se va a dar cuenta, ¿no? No va a haber ningún momento en el que digas, ya tengo que ir, ¿no? Porque, o sea, de repente va a suceder, ¿no?
Y pues sí. Pero ese punto también es importante, el de los antibióticos. De veras había olvidado mencionar lo que es como otra de las acciones también que debemos hacer para prevenir este desarrollo de tantos microorganismos patógenos, porque también cuando nosotros vamos al médico no vamos a saber que fue listeriosis, pero el tratamiento que nos dé con algún antibiótico debemos de seguirlo al pie de la letra, porque si no nada más hacemos o generamos cepas más resistentes. Entonces ese es como otro punto o recomendación en general de todas las enfermedades, ¿no? Si nos vamos a tomar un antibiótico, que sea bien, ¿no? Que sea todo el tratamiento, o sea, nada de así poquito y ya me faltaron 2 días. Ajá, no, eso es muy malo. Hay otra pregunta online, la tengo que leer porque ya se me olvidó 3 veces. ¿Conoces si está asociado algún patógeno con la kombucha? ¿Kombucha? No, la verdad no. No sé. Lo tenemos de tarea, no tengo Sí. idea, yo tampoco. ¿Kombucha? ¿Qué es la kombucha? Con K, kombucha. ¿Kombucha? Creo que hacen con té, que ahorita está como muy de moda. Ah, ya. Ahí la ponen, o sea, hasta la ponen como refresco. Ah, ya, o sea, la kombucha es una bebida fermentada. Bueno, pues específicamente no, pero seguro que ha de tener el suyo. No, pero a lo mejor si es una bebida fermentada es difícil. Habría que ver bien, yo no la conozco, no sé de qué fruta es o de dónde, cómo la preparan. Habría que ver qué ingredientes contiene y cómo es su proceso para poder pensar en qué microorganismo podría estar asociado. Pero sí, no sé. Una bebida fermentada de ligero sabor ácido, a base de té, Listeria no tiene. ¿Vale? Listeria no tiene. No, pues la ventaja es que si está fermentado, pues es más complicado. Los productos fermentados es difícil que se desarrollen patógenos, porque tienen bacterias y aparte el pH ya disminuyó. Ajá, quizás no. No es tan riesgoso ese producto. Alma, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Alma, un honor tenerte aquí, muy disfrutable tu charla. Ojalá otro día vengas a platicarnos de otra cosa o claro. nos vuelves a platicar esto. Siempre hay eventos que se prestan para repetir charlas. Muchas gracias. Y yo quiero retomar algo que dijiste, de que cuando todos nos hayamos muerto, la humanidad completa, las bacterias van a seguir aquí. Y a mí me encanta eso. También yo admiro a las bacterias profundamente porque pues al final fueron las que poblaron al mundo y aquí siguen, ¿no? Han demostrado que son súper adaptables, han sabido adaptarse a todos los cambios del planeta por millones de años y nosotros presumimos de ser la cúspide de la evolución, ¿no? Entonces a mis alumnos siempre les digo, están locos, para seres vivos chingones las bacterias. O sea, nosotros somos un organismo que tantito nos suben la temperatura, nos morimos. Tantito nos suben el pH, nos morimos. Tantito nos suben la salinidad y nos morimos, ¿no? Las bacterias esas sí saben sobrevivir en situaciones extremas y adaptarse rápidamente. Y yo también las admiro muchísimo. Muchísimas gracias, Alma. Sí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Todavía no tenemos tema, es tema sorpresa para el próximo mes. Guiño, tal vez acá estamos convenciendo a alguien. Pero aquí los espero el próximo mes y también las circunstancias de la pandemia nos permiten seguir aquí, ojalá. Muchas gracias por estar aquí y a las 10, más bien a las 10 ya todos afuera, porque si no luego la pobre Regina nos anda acarreando bien feo. Entonces, por favor, siéntanse libres de quedarse a disfrutar otro rato, a platicar, a acercarse con cubrebocas a la ponente para preguntarle lo que quieran. Cenen, beban rico y muchas gracias por estar aquí. Gracias.